A continuación, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que lo va a realizar su intervención vía streaming. Ella es la doctora Lourdes Mateu, coordinadora de la Unidad de COVID persistente del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. Hola, ¿me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y disculpas por no poder estar ahí presente. La charla la he preparado haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de la enfermedad, del COVID persistente, y luego hablaré un poquito de nuestra unidad. Estos son mis conflictos de interés. Y siempre me gusta a mí empezar con este texto, que es un texto que escribió una compañera pediatra, que refleja muy bien, yo creo, que el sentimiento de los pacientes con COVID persistente, ¿no? El COVID-19 no la mató, pero paró su vida. ¿De qué estamos hablando? Y como ustedes ya saben, ¿no?, desde el inicio, desde que se describieron los primeros pacientes en mayo del 2020, hace ya más de 4 años, esta entidad ha tenido muchos nombres. NICE fue la primera que hizo una nomenclatura y hablaba de COVID agudo, aquellos pacientes que tenían síntomas hasta las 4 semanas, de ongoing symptomatic COVID-19, aquellos que tenían síntomas hasta las 12, y post-COVID-19 syndrome, aquellos pacientes que tenían síntomas más allá de las 12 semanas. La OMS en octubre del 21 hizo la definición de lo que llamó post-COVID-19 condition, aquellos pacientes que persistían con síntomas más allá de los 3 meses de la infección aguda, que estos síntomas duraban más de 2 meses y no podían ser explicados por otra causa. El CDC y el NIH hablan de post-COVID-19 condition o PAS, aquellos pacientes que tienen síntomas más allá de las 4 semanas, ¿no? Aquí vemos el primer problema, ¿no?, que es la definición del COVID persistente. El nombre más aceptado, y yo creo que el que prefieren los pacientes porque no incluye la palabra post, es el de long COVID, que hemos traducido como COVID persistente, que es aquellos pacientes que tienen síntomas el tiempo más aceptados a partir de los 3 meses de la infección aguda. Probablemente hay diferentes síndromes que se solapan, ¿no? El bien conocido síndrome post-cuidados intensivos, aquellos pacientes que están durante un tiempo prolongado en una unidad de cuidados intensivos, que necesitan ventilación mecánica y que el daño es secundario a la ventilación, a la inmovilización, que no es necesaria una infección viral y que 3 meses no son suficientes. Luego tenemos un grupo de pacientes que tienen unos síntomas muy específicos, que a veces tienen una causa muy específica, pero a veces es inespecífica y que les limita poco la vida cotidiana. Y luego tenemos los pacientes con COVID persistente, ¿no?, un síndrome postviral, que se produce aunque la infección aguda sea leve, que tiene una inmunopatogénesis muy compleja, que dura, ¿no?, que puede durar años, ya llevamos 4 años, que a día de hoy no tenemos un buen biomarcador y tampoco tenemos un tratamiento específico. Hay tratamientos, pero no tratamientos específicos, ¿no? Y en este gráfico se ve muy bien, ¿no? Después de una infección aguda, tú puedes tener este síndrome post cuidados intensivos, puedes empeorar enfermedades que ya tenías previamente, puedes diagnosticarte de otra enfermedad coincidiendo, ¿no?, con el tiempo después de la infección de COVID, o lo propiamente que llamamos long COVID, ¿no? Es esta nueva entidad.
¿Cuántos pacientes hay? Pues la prevalencia o la incidencia no es bien conocida, ¿no? Este es un metaanálisis que vemos que hay una gran heterogeneidad de todos los estudios, ¿no? Y en este metaanálisis hablan de una prevalencia global del 43% más alta en pacientes hospitalizados. Esta prevalencia es muy alta y es probablemente tan alta porque mezclamos todos estos diferentes conceptos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Las secuelas, el síndrome de poscuidados intensivos, el empeoramiento de otras enfermedades, ¿no? Ya presentes previamente. Y las diferentes variantes afectan de diferente manera, ¿no? Con la variante ancestral o con Delta la prevalencia era mucho más alta que con Omicron, ¿no? Que se estima que es de alrededor un 5%. Y también las vacunas influyen, ¿no? Y este es el trabajo hecho en la Corte de Veteranos de Estados Unidos, y donde vemos que en aquellos pacientes que tenían una vacunación completa, que en ese momento se consideraba 2 dosis, el riesgo de tener un COVID persistente era menor. Y este también es un trabajo donde se evalúan diferentes vacunas en 4 grandes cohortes, 2 del Reino Unido, uno de Cataluña y otro de Estonia, y ven que cualquier vacuna disminuye el riesgo del COVID persistente. Y a pesar de estar vacunados, vemos que con Omicron este riesgo de tener un COVID persistente es menor que con Delta. Una pregunta importante que nos tenemos que hacer es, ¿el hecho de haber recibido tratamiento para la infección aguda reduce el riesgo de COVID persistente? Estos son estudios normalmente retrospectivos, no son los estudios ideales, pero en este trabajo vemos que los pacientes que habían estado tratados con Paxlovid tenían un riesgo absoluto menor que los pacientes que no habían sido tratados en la infección aguda, pero un estudio realizado con una metodología un poco diferente que emula un ensayo clínico vio que en los pacientes tratados con Paxlovid solo se reducía el riesgo tromboembólico. También con otros también con otros fármacos, este es Encitrelvir, otro antiviral, que en este estudio preliminar también se vio que los pacientes que habían recibido tratamiento tenían menos síntomas a largo plazo. Lo mismo con la metformina, es un estudio de la doctora Bramante, en el que tratar la infección aguda en los 3 primeros días con metformina reducía el riesgo de COVID persistente respecto a el grupo, el grupo placebo. Y también el tratamiento con molnupiravir también se ha visto que reduce el riesgo. Pero a pesar de que muchos nos gustaría, ¿no? El SARS-CoV-2, el COVID, no se ha acabado y continuamos teniendo infecciones agudas. Y en ese trabajo de Bowe podemos ver que cada nueva infección aumenta el riesgo tanto de mortalidad como de hospitalización, como de tener alguna secuela. Es decir, el hecho de que hayamos tenido una infección aguda, no hayamos tenido un COVID persistente, no excluye que en una próxima infección por COVID podamos tener un COVID persistente. Y, y ay, perdón, Perdón que la interrumpa, doctora Mateu. sí, Nos comunica desde la empresa de streaming que al entrar con su presentación debe haber compartido mal y no se está viendo su presentación en las pantallas. vale. No se está viendo, pues espere un momentito. Ahora Eh, sí, ¿Ahora sí? ahora sí. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí la estamos viendo. Ay, pues disculpen, Tiene, porque llevaba tiene que ya. me comentan los ponentes que ya han intervenido que tiene que dar la presentación de diapositivas para que se puedan ver en todas las pantallas. ¿Y ahora se ve? Sí, ahora sí. Ay, pues llevo ya bastante, perdón. Nada, no se Pues preocupe. disculpas. Venga.
Lo que les estaba comentando ahora, a día de hoy hay 65 millones de personas en todo el mundo que pueden tener un COVID persistente, siendo benevolentes y que solo un 5% de las nuevas infecciones desarrollen un COVID persistente. Dentro de 2 años tendremos 200 millones de personas en todo el mundo afectas con COVID persistente, que son las mismas que están afectadas de enfermedad isquémica cardíaca. Es decir, son muchas personas, por lo que la investigación es fundamental. ¿Qué factores de riesgo tenemos? ¿Quién hace un COVID persistente? Pues no están del todo claros aún. El sexo femenino en todos los estudios y en todos los metaanálisis es un factor de riesgo. El COVID persistente es más frecuente en mujeres. La edad es controversia. En algunos estudios los pacientes son mayores, en otros son menores. Y esto es probablemente debido a la definición, ¿no? Que estamos incluyendo COVID persistente con secuelas, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La edad media aproximada en la mayor parte de las cohortes es de entre 40 y 50 años. Hay factores socioeconómicos, la pobreza, el nivel de estudios están relacionados con mayor prevalencia de COVID persistente y también afecta a la recuperación, como veremos posteriormente. Y hay algunas enfermedades que también son más prevalentes, como pueden ser la obesidad, el asma, la rinitis y algunas enfermedades autoinmunes. Los pacientes, el COVID persistente es una enfermedad multisistémica, el SARS-CoV-2 afecta a todos los órganos y sistemas. Y de aquí también su dificultad en el diagnóstico, ¿no? No hay unos síntomas específicos de COVID persistente y además no todos los pacientes se comportan igual. Esto es lo que vemos en la práctica clínica, que hay diferentes tipos de pacientes. Y es por eso que diferentes grupos de investigación han intentado hacer clústeres de pacientes según los síntomas. Esta es la cohorte Recover. Recover es una iniciativa del NIH y aquí aprovecho para decir que en Estados Unidos sí que creen que el long COVID es una enfermedad y están invirtiendo mucho dinero en la investigación inicialmente para caracterizar y recientemente para hacer ensayos clínicos en pacientes con COVID persistente. Dicho esto, en esta cohorte ven 4 tipos de pacientes, unos donde predomina las alteraciones del olfato y el gusto, otros donde predomina la fatiga post-ejercicio, otros que también tienen fatiga, pero predomina la afectación neurocognitiva con la famosa niebla mental, y en el último grupo la clínica gastrointestinal y las palpitaciones. Nosotros en nuestra cohorte, con los primeros 341 pacientes, hicimos el mismo trabajo y lo que vimos eran 3 clústeres que eran aditivos, ¿no? El clúster A tenía menos síntomas que el clúster B y el clúster B menos síntomas que el clúster C. Los síntomas más prevalentes en todos los clústeres fueron la fatiga y la afectación neurocognitiva, seguida por la disnea, por el ahogo y por el dolor de cabeza. En cuanto a la fisiopatología, el por qué persisten los pacientes con síntomas persistentes es muy compleja y hay diferentes hipótesis. Una es la persistencia viral, ya no del virus, no tiene por qué ser del virus vivo, sino podría ser de partículas virales o de virus en Doctora Mateo. reservorio. En cuanto a las causas de por qué los pacientes persisten con síntomas, es la persistencia viral, ¿no? o de partículas virales que hagan una respuesta antigénica, la inflamación, la reactivación de otros virus, las alteraciones en la microbiota, la disfunción microvascular o la autoinmunidad, ¿no?
el SARS-CoV-2 en la infección aguda y una invasión viral de los tejidos, ¿no? Y hay una respuesta inflamatoria que sería la responsable de estas diferentes hipótesis y que causarían la persistencia de los síntomas. Y hoy, ¿no? A octubre del 2024, tenemos muchos trabajos que evidencian que estas enfermedades, ¿no? Que hay una alteración biológica que es la responsable de las causas de la persistencia de los síntomas. Los pacientes no se lo están inventando. Hay una alteración responsable de esta sintomatología. En cuanto a la recuperación, si miramos esta cohorte de Escocia, que eran de pacientes hospitalizados, ¿no? Otra vez con la dificultad de la definición del COVID persistente, al cabo del año el 50% de los pacientes no se habían recuperado completamente. En nuestro grupo y con los primeros pacientes, con los primeros 341 pacientes, a los 2 años solo se habían recuperado el 7,6% de los pacientes. Pero esto está sesgado. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad especializada y vemos probablemente los casos más graves. Nosotros cuando analizamos quiénes se recuperan y quiénes no se recuperan, vemos que los pacientes que necesitaron ingreso en una unidad de cuidados intensivos se recuperaron mejor que aquellos pacientes que no. Y esto que nos hace pensar, ¿no? Que son dos síndromes diferentes, el síndrome post-cuidados intensivos del propio long COVID. Los hombres se recuperaron mejor y también aquellos pacientes con un nivel de estudios superiores. Y habían unos síntomas de la infección aguda que estaban asociados a una no recuperación, como podría ser las mialgias, los dolores musculares, el ahogo, las taquicardias o la afectación neurocognitiva. Y si recuerdan, bueno, no sé si habrán visto la diapositiva, pero cuando les explicaba los diferentes clústeres que nosotros encontrábamos, ¿no? Que el clúster A tenía pocos síntomas y el clúster T tenía muchos síntomas, la mayor parte de los pacientes que se recuperaron eran aquellos pacientes del clúster A, es decir, aquellos pacientes que habían tenido que tenían menos síntomas. Y una pregunta muy importante es, ¿qué pasa a un paciente que tiene un COVID persistente cuando se reinfecta? Y esto mientras nosotros estábamos intentando hacer el trabajo que hemos estado todo el verano recogiendo datos, ahora acaba de salir un preprint en Nature con una corte de 6.000 pacientes donde ven lo mismo que nosotros hemos visto. Ven que las diferentes reinfecciones empeoran los síntomas de los pacientes. Estos son con más de 6.000 pacientes y esta es nuestra discreta cohorte con los 342 pacientes que teníamos información sobre la reinfección y vimos que el 61% de nuestros pacientes empeoran, algunos porque empeoran los síntomas que ya tenían y un porcentaje porque en las siguientes reinfecciones se le añaden nuevos síntomas. ¿Esto qué nos tiene que hacer pensar? Pues nos tiene que hacer pensar cómo debemos tratar a los pacientes con COVID persistente. A lo mejor los debemos tratar como estamos tratando a día de hoy a los pacientes inmunodeprimidos. Los vacunamos, tratamos las infecciones agudas. A día de hoy ni la mayor parte de pacientes tienen criterios de vacunación ni de tratamiento de la infección aguda. Yo pienso que, ¿no? Cuando se corroboren estos datos debería cambiar quizá nuestra actitud. En cuanto al tratamiento a día de hoy, el tratamiento es básicamente sintomático y es importante porque mejora la calidad de vida, rehabilitación, que ya hemos visto que la rehabilitación no va igual de bien en algunos pacientes, ¿no? Y los pacientes con fatiga post-ejercicio no tenemos que hacer una rehabilitación intensiva. Lo que intentamos hacer es rehabilitación motora, respiratoria, logopedia, neurocognitiva, que es muy importante, y también la terapia ocupacional y también el tratamiento de los síntomas. El COVID persistente está asociado a la taquicardia sinusal inapropiada, a angina,
debemos tratar todos estos síntomas, pero no teníamos un tratamiento específico y para ello son fundamentales los ensayos clínicos que tienen que ir a las diferentes hipótesis, que lo siento, pero no sé si habrán visto las diapositivas, tienen que ir sobre la teoría de la persistencia viral y aquí es importante los tratamientos antivirales. Tenemos un primer estudio con Nirmatrelvir y Ritonavir en el que hemos visto en Estados Unidos, en el que hemos visto que el tratamiento con 15 días de Paxlovid en estos pacientes no mejora, pero hay otros antivirales y hay otros antivirales con diferente efecto que podrían tener su eficacia. El, el tratamiento inmunológico con inmunomoduladores, con esteroides, el tratamiento para esta agregación plaquetar, esta agregación de amiloide que tienen los pacientes, el que la doctora Pretorius ha descrito en diferentes estudios, pues, con anticoagulantes, fibrinolíticos, con plasmaféresis. Nosotros acabamos de finalizar hemos finalizado, ya estamos pendientes de revisión, un ensayo clínico con plasmaféresis y hemos visto que no tiene un efecto. Y el tratamiento también de los herpes virus, ¿no? Todas esas hipótesis, pues los ensayos clínicos tienen que ir dirigidos a tratar esas causas. Y es importante que estos ensayos estén bien hechos, que estén para que puedan responder las preguntas, que estén randomizados, que sean con placebo, porque a día de hoy, si tuviésemos ese biomarcador que nos dice que un paciente mejora o no mejora, quizá no sería tan imprescindible, pero a día de hoy no tenemos un buen marcador para decir que un paciente ha mejorado, aparte de las escalas y de lo que nos dice el paciente. Eh, en cuanto al impacto económico, es muy elevado. La mayor parte, más de un 50% de los pacientes ve su empleo afectado. Recordemos, ¿no? Son pacientes entre 40 y 50 años en plena vida familiar y laboral y muchos de ellos tienen que reducir sus horas de trabajo y hay un porcentaje elevado que no pueden volver a trabajar, algunos con ingresos y algunos sin ingresos. Y esto es importante porque los pacientes con COVID persistente, aparte de estar enfermos, ven cómo sus ingresos van reduciendo a medida que van pasando el tiempo, ¿no? El long COVID no es solo un problema de salud. También hay un gasto asociado a los cuidados que necesitan pruebas, necesitan visitas, necesitan a veces hospitalización y el paciente, y esto supone un gasto para el sistema sanitario. Es decir, el COVID persistente tiene un gran impacto económico por los gastos asociados a los cuidados sanitarios, por los gastos asociados al empleo y también los sociales. Algunos de ellos necesitan ayudas de terceras personas. Y ahora me gustaría hablar un poquito de nuestra unidad, que sobre todo es una unidad que es dinámica y que ha ido cambiando según las necesidades del paciente. Es una unidad multidisciplinar, pero no empezó siendo así, empezó siendo una consulta donde veíamos pacientes que después de la infección aguda continuaban con síntomas, ¿no? Y debido a esta afectación multisistémica nos dimos cuenta de que estábamos delante de una entidad con una alta complejidad y necesitábamos esta atención multidisciplinar. Veníamos de la unidad que teníamos de VIH y ya teníamos, ¿no? Los psicólogos, los dietistas integrados en nuestro servicio y fue más fácil. Luego se integró la rehabilitadora que ha hecho un trabajo
muy grande. Los cardiólogos, porque además yo siempre me había dedicado a las infecciones cardiovasculares y yo creo que ya por afinidad, y los reumatólogos, los neuropsicólogos, los otorrinos y los ginecólogos también importantes, porque las pacientes tienen alteraciones menstruales que no están suficientemente estudiadas. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible. Tenemos muchos pacientes, intentamos eh, simplificar, ¿no? Y el paciente tiene una primera visita con enfermería. Lo más importante es primero sospechar, ¿no? Este paciente puede tener un COVID persistente y que se encienda las luces, ¿no? Y recordemos que es una enfermedad de exclusión, pero tenemos que pensar en el COVID persistente. Y lo que hacemos en nuestra unidad es una primera visita con enfermería que le hace un cuestionario de si tiene fatiga, si tiene disnea, si tiene taquicardia, si tiene mareo, fiebre o clínica digestiva. Y depende los síntomas que la paciente o el paciente nos explique, la enfermera ya le hace una serie de pruebas, le hace un test de las sentadillas de 5 repeticiones, le hace un dinamómetro para ver la fuerza, le hace un test de 1 minuto de sentadillas, porque ¿no? Las guías nos dicen que tenemos que hacer un walking test de 6 minutos, pero en nuestra unidad no teníamos espacio y decidimos hacer hablando con rehabilitación, el test de 1 minuto. Y con ello quiero decir que es importante que hayan unas guías, pero estas guías las tenemos que bajar a nuestra área y ver cómo las podemos aplicar. ¿No? Lo perfecto es enemigo, ¿no? De lo ideal, ¿no? No, tenemos que intentar aplicar las guías a nuestra zona. Si tiene taquicardias, le hace un electro. Si tienes explica clínica de inestabilidad o de síncopes, le hace un test del ortostatismo. A todos se les hace una analítica, pero si tienen fiebre se les hace una analítica específica, y si tienen clínica digestiva se les hace una analítica también específica con estudio de heces, y la propia enfermera le da una serie de cuestionarios que nos traerá al día siguiente, a los 15 días que lo vemos en la consulta médica. Y con esta primera visita ya nos ayuda a si el test de las sentadillas está alterado, ya podemos empezar a hacer rehabilitación o telemática. Hemos intentado estructurar, si es mayor de 13 segundos la hacemos telemática, si es mayor de 20 y hacemos una visita presencial. Con el test del ortostatismo también podemos diagnosticar de POTS o de hipotensión ortostática, y es más fácil luego cuando vienen a la visita médica. En la visita médica nosotros tenemos unos cuestionarios que ya sabemos que tampoco no hay muchos cuestionarios. Es un cuestionario eh, que es corto y que nos ayuda mucho a focalizar nuestra visita con los síntomas que presenta el paciente. Entonces, dependiendo, ¿no? Si tiene el paciente fatiga, si tiene disnea, vemos las exploraciones que tenemos que hacer, hacemos una espirometría, miramos si tiene una prueba para ver estructuralmente el pulmón, si tiene dolor torácico, miramos si hay que hacer una prueba de esfuerzo o una resonancia cardíaca. No, nos ayuda mucho a orientar la visita. Hacemos una escala de capacidad funcional para ver si un paciente tiene una afectación leve o moderada. Hacemos un Eurocool para ver cómo afecta en la calidad de vida. Hacemos una escala de severidad de la fatiga, sobre todo también para ver la evolución en las diferentes visitas. Hacemos un pequeño screening neurocognitivo que nos ayuda mucho para derivarlo al neuropsicólogo o no. Y esto ha sido dinámico porque, bueno, las consultas son limitadas e intentamos ofrecer el tratamiento con el neuropsicólogo a la gente que más se puede beneficiar. Y también hacemos un screening emocional para ver si necesita una visita con la psicóloga de la unidad, que no es suficiente, y la salud emocional probablemente en la sanidad pública no está bien abordada, pero bueno.
Pero no, las unidades de COVID persistente no se tienen que centrar en una unidad hospitalaria, porque este enfermo consulta al médico de atención primaria. Y es por eso que hicimos el programa territorial de atención a COVID persistente de mi área, que es la Gerencia Territorial Metropolitana Norte. Y el paciente se visita igual en el centro de atención primaria que en el hospital. Hacemos exactamente los mismos cuestionarios y las mismas pruebas de screening o seguimos los mismos tratamientos. Y esto es importante. Em, porque es necesario optimizar los recursos. Los pacientes con COVID persistente consultan, eh, les codifiquemos, les pongamos un nombre o no les pongamos un nombre, consultan muchas veces al sistema sanitario y hay que ordenar, porque es una enfermedad muy compleja, hay que ordenar esta asistencia. Si el médico de atención primaria identifica al paciente y se activa el protocolo y se hacen las exploraciones correspondientes según los síntomas, estamos optimizando los recursos. Cuando nosotros nos llegan al hospital a la consulta, muchos pacientes nos llegan con 4 resonancias, 5 TACs, 5 ecocardiogramas. Son totalmente innecesarios, ¿no? Entonces es importante el estandarizar, ¿no? El estandarizar las visitas, hacer lo mismo en atención primaria que lo hacemos en nuestra unidad. Y esto es lo ideal, pero esto también depende de los políticos, ¿no? Y hay que impulsar. Para eso es necesario una educación de todo el personal sanitario. El COVID persistente existe, aunque no sepamos las causas, es una enfermedad que existe y la tenemos que conocer, la tenemos que identificar y luego tenemos que darle una respuesta a estos pacientes. Aunque no tengamos la solución, hay que darle una respuesta, hay que hacer unas exploraciones para descartar otras enfermedades y hay que acompañar al paciente como en otras enfermedades crónicas, que es lo que se hace. Es multidisciplinar, no solo los médicos están implicados, también es muy importante la implicación de enfermería, de las logopedias, de los psicólogos, de los fisioterapeutas y por eso que es una atención multidisciplinar, no solo de diferentes especialistas, sino de médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, todos trabajando ¿no? por una causa. Y también hemos intentado crear una aplicación que, bueno, que tampoco no es perfecta, pero intenta acompañar al paciente, pues, con un diario de síntomas, con una parte de juegos de memoria, con un seguimiento, pero es del todo mejorable. Y esto es lo que quería explicar. Estos son todas las personas que están implicadas y no es porque tengamos eh, em, un dinero extra para la unidad, perdón. Esta unidad es posible gracias a la dedicación de todo el personal y también a que en mi servicio y en mi hospital, ¿no? Han hecho posible que podamos darle atención a los pacientes con COVID persistente. Muchas gracias. Y disculpas por la presentación, ¿no? Que no se ha visto al principio. Le damos las gracias a la doctora Mateu